Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver el concepto de independencia condicional. Lo definiremos y haremos algunos ejemplos. Este concepto, por ejemplo, estará detrás del concepto de estado en modelado de sistemas físicos y teoría de control. Veamos la definición propiamente dicha. Este concepto relaciona tres variables aleatorias, llamémosle A, B y C. Tienen resultados inciertos, de modo que podemos ahora definir lo siguiente. Diremos que B y C son condicionalmente independientes cuando la variable A vale una cierta A medida, un cierto valor, si se cumple que la probabilidad condicional, claro, de B, conociendo cuánto vale C, Cm, y conociendo que A vale A igual a M, es igual a la probabilidad condicional simplemente conociendo el valor de A. ¿Vale? O sea que, conociendo cuánto ha valido A, la información sobre C no me cambia el modelo estadístico de B. También podemos decir lo mismo, pero al revés, diciendo que, sabiendo que A es un cierto valor, el conocer el valor de B no me sirve para modificar la información estadística que yo tengo de C. Por último, si recordamos el concepto de variables independientes, que también era equivalente a decir que la probabilidad conjunta era el producto de las probabilidades individuales marginales, o sea, si B y C fueran independientes, entonces la probabilidad de un cierto valor de B y C sería el producto de la probabilidad de ese valor de B por la probabilidad de ese valor de C. Bueno, pues la independencia condicional es lo mismo, pero condicionado a que A tenga cierto valor a M. La probabilidad de un cierto valor de B y C cuando A es a M es igual a la probabilidad de B cuando A es a M por la probabilidad de C cuando A es a M. Bueno, pues esta es la definición formal. Claro, así parece esto un dolor de cabeza, de condicionado, de B, de C, de A, M, de... ¿Esto qué lío es? Bueno, pues vamos a tratar de dar ejemplos e interpretaciones intuitivas de qué significa esto para el común de los mortales. Simplemente un último refinamiento a la definición es que si esto de aquí ocurre, bueno, o lo de arriba, para todos los valores posibles que pueda tomar la variable A, pues entonces en vez de ser condicionalmente independientes cuando A tiene un cierto valor, cuando la moneda sale cara, bueno, pues si se cumple esto cuando no sé qué moneda A es cara o cruz, pues entonces diremos que es condicionalmente independiente dado A. Resumiendo un poco esto de arriba, B y C son condicionalmente independientes dado A si son independientes cuando se conoce el valor de A, que se supone que está relacionado con B y C. Bueno, lo dicho, vamos a intentar poner ejemplos para entender en concreto esto de aquí, porque realmente viendo los ejemplos el concepto es más sencillo de lo que aquí puede parecer. El primer ejemplo va a ser un coche y las multas de velocidad. Entonces, la variable B es la potencia del motor de un coche. Y la variable C, pues cuánto paga su propietario en multas de exceso de velocidad. Entonces, pues recogiendo datos podemos ver que esas dos variables no son estadísticamente independientes. Hay una cierta correlación en el sentido que los Porsche Ferrari de 600 caballos y similares pagan más multas por exceso de velocidad que los utilitarios de 45 caballos de potencia. Entonces, no son variables independientes. Hay una relación entre ellas, verificada con datos, podríamos decir. Sin embargo, si la variable A fuera la velocidad a la que les ponen la multa, pues entonces ya son condicionalmente independientes. Si circulas a 200 km por hora por la autopista, te ponen X euros de multa y te quitan unos puntos independientemente de la marca del coche. Por lo tanto, conocida la velocidad, todos los coches multados a 200 km por hora tienen la misma multa independientemente de su marca. Hago el énfasis en independientemente de su marca.
estadísticamente independiente cuando conozco la velocidad. Claro, otra cosa es que un coche de 55 caballos pueda llegar a 200 km por hora o no. B no es independiente de A y C no es independiente de A. Solo los coches de gran potencia pueden llegar a 200 por hora. Esa es la relación estadística entre B y A. Y la relación estadística entre C y A está en el Boletín Oficial del Estado y en la Ley de Tráfico. Pero, conocida la velocidad, lo que me queda por explicar de B y C no tiene correlación entre importe de multa y potencia. Bueno, pues ese es el significado de condicionalmente independiente. Yo podría hacer seguramente un diagrama de este tipo. La potencia influye en las velocidades a las que circula el coche. La velocidad del coche influye en las multas que recibe el coche, de modo que la potencia tiene dependencia estadística con las multas, pero conocida la velocidad, se puede partir, digamos, este diagrama de causalidad y entonces ya a la misma velocidad potencia y multas no tienen relación. Veamos un siguiente ejemplo donde también veremos que la relación entre independencia y independencia condicional nada implica nada. ¿Vale? Vamos a ver que independiente no implica condicionalmente independiente. Tengo dos tiradas de dado que serían las variables B y C. Entonces, pues si el dado no está trucado o son dos dados diferentes, pues son independientes. Lo que salga un dado, pues no tiene que ver con lo que salga en otro. Sin embargo, si alguien nos dice una variable A, que es la suma de los dados ha sido 11, pues entonces ya sabemos que son 6 y 5 o 5 y 6. De hecho, la relación es determinista. Si sé que la suma es 11, pues sabido un dado, sé el otro. Por lo tanto, las tiradas de dados son independientes, pero el conocimiento de su suma las convierte en condicionalmente dependientes. ¿Vale? Por lo tanto, son conceptos diferentes y esto de la dependencia o independencia condicional, pues un poco me dice, claro, qué información podría recoger para entender mejor el fenómeno y poder hacer mejores predicciones. Y bueno, pues si yo pudiera tener una forma de recoger información sobre la suma de los dados, pues entonces sería mucho más fácil la adivinación que si no la tuviera. Bueno, pues eso es lo que significa este ejemplo, ¿vale? Dos variables independientes, pero que existe una tercera variable, A, que si es conocida, relaciona esas dos tiradas independientes. Veamos ahora un ejemplo de que dependiente no implica condicionalmente dependiente. Bueno, realmente eso también nos valía con los superdeportivos. B y C, potencia, multas, eran dependientes, pero conocida velocidad eran condicionalmente independientes. Veamos ahora otro ejemplo donde la variable aleatoria B sea la talla y la variable aleatoria C sea tener estudios universitarios. Yo cojo una persona al azar y tendrá una cierta altura, aleatoria, y si cojo una persona al azar, pues tendrá o no tendrá titulación universitaria. Bueno, pues si yo tuviera una serie de datos, yo podría ver que son estadísticamente dependientes. Las personas altas tienen más títulos universitarios que las personas bajas. Claro, ¿por qué? Pues porque los niños son bajitos y no tienen título universitario. Sin embargo, si condicionamos a que tengan cierta edad, entonces eso es la variable A, edad o intervalo de edad o lo que sea. Bueno, pues condicionado a la edad, ya la altura es independiente de la titulación conseguida en los estudios. Las personas bajas o altas, mayores de 30 años, tienen la misma probabilidad de tener estudios universitarios, independientemente de su altura. Del mismo modo que las personas bajas o altas, menores de 5 años, tienen la misma probabilidad de tener estudios universitarios. Cero. Pues ese es el concepto de independencia condicional. Como aquel hemos pillado que la edad influye sobre la altura y que la edad influye sobre los estudios universitarios, pero que descontada la influencia de la edad, ya no hay otra influencia común que cause más correlación.
De manera que podríamos dibujar este tipo de diagrama de influencia o algo así, que luego llamaremos red bayesiana, de hecho, que la edad influye sobre la talla, la edad influye sobre los estudios universitarios, pero no hay flechita directa entre talla y estudios universitarios, porque una vez conocida la edad, yo puedo partir esto en dos cosas independientes, digamos. Eso es lo que significa, en este caso, la independencia condicional. Y son variables dependientes porque al estar influenciadas talla y universidad por la edad, pues hay correlación estadística entre ellas, pero conocida la edad, ya no queda ninguna otra correlación que explicar. Con lo cual, vamos a concluir aquí, aunque haremos un segundo vídeo con más ejemplos y más explicaciones relacionadas con lo que serían los modelos físicos en control y las redes bayesianas en informática. Esto ha sido, pues, ejemplos genéricos para entender por puro sentido común qué es lo que significa esta expresión o esta. Recordemos, independencia condicional significa que si conozco A, la información sobre B no me permite mejorar las estimaciones de C, ni la información sobre C cambia mis estimaciones de B. Esto de aquí, o bien pues que las distribuciones de probabilidad condicional conjunta son el producto de las marginales, y hemos puesto 3 ejemplos donde podríamos hacer que potencia implica mayor velocidad, implica mayor multa, pero conocida velocidad. Se puede partir esto en dos cosas independientes, que dado 1 y dado 2 son independientes, pero que conocido la suma, pues entonces ya puedo decir cosas de ellos son condicionalmente dependientes de esta suma. Y por último, que la edad influye sobre la altura y la universidad, pero que conocida la edad, pues yo podría partir esto en dos cosas independientes, mientras que aquí al contrario, si no conozco la suma, entonces esto son dos cosas independientes, pero si conozco la suma, pues entonces hay relación. Bueno, pues este tipo de diagramas generalizados darán lugar a lo que se denomina redes bayesianas, y también el concepto de independencia condicional dará lugar a lo que se conoce como concepto de estado en los modelos de teoría de control, pero todo eso lo veremos en otro vídeo. Por ahora, finalizamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención y considerad suscribiros al canal para estar informados de los nuevos vídeos que suba. Hasta luego.